En este video hablaré acerca de un episodio muy especial de mi vocación de mamá, que es el haber podido tener un parto natural después de una cesárea. En este video voy a compartir solamente mi experiencia, lo cual no sustituye las recomendaciones de un médico o una partera, pero sí voy a darles links, palabras clave, cosas que pueden ustedes investigar para entablar diálogo con sus proveedores de salud y así poder decidir juntos e informadamente qué es lo mejor para las mamás y sus bebés. Este no es un video solamente para embarazadas. Si eres hombre o si no estás embarazada, este video también te puede interesar, porque es un tema de respeto a los derechos de las mujeres y de los niños y de fomentar la salud espiritual y emocional de la sociedad. Entremos a mi historia. Durante mi primer embarazo se dieron muchas situaciones difíciles que terminaron desembocando en un parto prematuro por cesárea. Es un tema largo que ya tendrá su propio video después. Quiero aquí enfocarme solamente en el parto. Además de las dificultades propias de la cirugía, en mi estancia en el hospital sufrí la llamada violencia obstétrica. Es el maltrato específico que se realiza a las mujeres embarazadas y en el momento de dar a luz. Fui tratada con frialdad y más aún sin que respetaran mi dignidad. Hicieron cosas contra mi voluntad, eh, prácticas a las que yo no sabía que podía negarme. Estaba en un estado de mucho miedo y mucha docilidad. Para otras mujeres la violencia obstétrica toma formas mucho más fuertes. Insultos, gritos, decirles que si no se callan se va a morir su bebé. En mi caso, por tratarse de un hospital público, no podía tener a nadie conmigo en los momentos más cruciales. Una de las cosas más difíciles que viví en el parto de mi hija fue que me pusieron mal la anestesia, de modo que no se me dormía todo el vientre, sino solamente la mitad. Y no sé si fue por prisa o por genuino interés por la salud de mi bebé que ya estaba sufriendo, tomaron la decisión de sedarme. Y les digo, en ese momento yo ya no tenía no tenía los elementos para negarme, no sé si realmente hacía falta, pero bueno, eso es lo que pasó. Me drogaron y, y entonces no guardo ningún recuerdo de haber dado a luz. Solo tengo imágenes de luces, de flores, cosas muy abstractas. A ratos me escuchaba a mí misma como gritando a la distancia, pero no podía yo, digamos, controlarlo. Y en cuanto tuve la capacidad de hablar, pues empecé a preguntar, ¿ya nació? ¿Está bien? Y ya solo escuché que me dijeron, sí, ya nació, está bien. Y la llevaron a la incubadora. Como Nerea era una bebé prematura, estaba ella en incubadora. Y yo, como había tenido cesárea, estaba en mi cuarto de recuperación. Y por política del hospital, yo no podía ir a verla mientras no me dieran de alta. De modo que pasé 2 días sin poder conocer a mi hija. Y estuve media hora con ella. Y de ahí no podía yo volver hasta el día siguiente en la mañana. Solo fueron 3 días más de que le estaban haciendo algunos estudios y ya, ella nació un domingo, el viernes ya la pude tener en mi casa conmigo. En resumen, mi primer embarazo y posparto transcurrieron llenos de miedo, culpa, desconfianza y una sensación de impotencia y de no saber qué esperar. Obviamente trataba de hacer oración, pero me sentía como lejos de Dios, como en una especie de oscuridad de la que no sabía salir. Pasó el tiempo y todavía me afectaba mucho lo que había pasado. Busqué en internet acerca de los traumas de parto y supe que no era la única que estaba sufriendo. Pero además del apoyo y la solidaridad de otras mujeres, lo más importante es que me informé de muchas cosas. Por ejemplo, que existen prácticas en los hospitales que no son necesarias en un parto sin complicaciones. También que México es el país
con más cesáreas en el mundo. Encontré estadísticas que dicen que la mitad de los partos en México son cesáreas, pero en realidad solo un 10% necesitaría intervenciones. Es decir, que de cada 100 mujeres que dan a luz en México, unas 30 reciben cesáreas que no necesitaban. Y cuando tú le haces a alguien una cirugía que no necesita, la estás poniendo en riesgo extra a ella y a su bebé. Sí creo que mi cesárea era necesaria, pero todo en torno al parto había sido horrible. Encontré la página de ICANN, la Red Internacional de Concientización sobre la Cesárea. Ahí me informé de una oportunidad real que tenía de intentarlo de nuevo. Es decir, el VBAC, el parto vaginal después de cesárea. Aprendí que no estaba destinada a tener cesáreas el resto de mi vida, y todo con un gran respaldo científico. Y también descubrí la existencia del parto humanizado. Un acercamiento totalmente diferente al nacimiento, donde la mujer es respetada, está tranquila, suficientemente informada y es apoyada y aconsejada honestamente por médicos que realmente están buscando lo mejor para ella. Mi segundo embarazo y parto podía ser diferente, pero tenía que cambiar muchas cosas. Cuando la Providencia nos envió a Manuel, entré en contacto con una dula, una mujer encargada de acompañar a las mujeres embarazadas y durante su trabajo de parto, y me recomendó un método llamado hypnobirthing. Se traduciría como hipnoparto. Su nombre puede parecer raro, pero en realidad es algo muy sencillo. Se trata de enseñarle a la mujer a tomar control de sí misma, a aprender a estar tranquila pase lo que pase, y enseñarle a confiar plenamente en que su cuerpo sabe lo que está haciendo. Paréntesis. La enseñanza de hipnoparto no es religiosa, es decir, no es lo que actualmente llaman espiritual. En sí, hipnoparto es bastante neutro, de modo que es muy fácil bautizar la práctica, o sea, hacerla compatible con la fe cristiana, con la fe católica, así como también puede llegar a ser influido por New Age y orientalismos. Hago la aclaración porque aquí voy a compartir cómo viví mi embarazo específicamente desde mi fe, pero en sí hypnobirthing puede tomar muchas formas. Así que aquí voy a compartir algo así como mi método personalizado de hipnoparto católico. Pero antes de entrar de lleno a explicar ese tema, quiero añadir que otra cosa que me ayudó muchísimo en mi segundo embarazo fue que providencialmente impartieron un taller de oración y vida del Padre Larrañaga en mi parroquia. De modo que durante mi embarazo pude estar yendo a las sesiones, todas las mañanas podía estar haciendo la oración guiada que te indican en el taller, y finalmente terminé el taller con el bebé en brazos. Fue un giro total y muy benéfico para mi espiritualidad, y fue también una especie de eslabón que me ayudó a unir y darle sentido a todo lo que estaba viviendo y aprendiendo. Ahora sí, pasemos a lo bueno. En los 60s, cuando los partos sedados como el mío eran lo normal y rutinario, una mujer llamada Mary Mongan, entre otras mujeres y médicos del siglo XX, empezaron a preguntarse si acaso no se podía que las experiencias de parto de las mujeres respondieran un poquito más a sus necesidades emocionales y espirituales. Sencillamente, si era posible que las mujeres dejaran de ser tratadas como experimentos científicos. Obstetra proviene de observar, estar al pendiente, estar a la espera. Los médicos no deben ayudar activamente a las mujeres a dar a luz, sino que simplemente son como un salvavidas que está esperando intervenir si hace falta, dejando a la mujer trabajar según su ritmo. Y ella razonaba lo siguiente: cuando el cuerpo está realizando sus funciones con normalidad, las cosas se desenvuelven naturalmente sin dolor. La respiración, el corazón que late, la digestión, si las cosas van normales, no tienen por qué doler. ¿Por qué con las mujeres no pasa esto? Aunque con los animales podemos ver que los mamíferos dan a luz con bastante facilidad. Descubrieron que en algunas comunidades del mundo
las mujeres no tienen dolores de parto, por una razón muy sencilla y muy irónica. Esas mujeres no saben que el parto duele. Pensemos en qué imágenes nos vienen a la cabeza cuando alguien habla de parto. Nuestras referencias son principalmente negativas. Quizá una película donde viste a una mujer gritando desesperada, casi como queriendo hacerlo ver gracioso. ¿Qué anécdotas cuentan las madres a nuestro alrededor? ¿Qué historias cuentan nuestras abuelas de sus partos? En algunas familias hasta parece que están compitiendo a ver quién tuvo la experiencia más traumática. ¿Cómo son los libros de embarazo? ¿Cuántos capítulos dedican a hablar de las mil y un cosas que pueden salir mal? Toda la gama de complicaciones que puedes tener. En general, tenemos una creencia muy interiorizada de que el parto es una experiencia como bonita pero a la vez horrible, una especie de mal necesario que tienes que aguantar. El proceso de parto en realidad es muy fácil de explicar. En la matriz tenemos músculos que son verticales y músculos que son horizontales, que son como en forma de círculo. Durante una contracción, los músculos verticales van a jalar hacia arriba y van a abrir los músculos circulares de modo que el bebé pueda ir descendiendo en un movimiento como de olas. El útero necesita que la mujer esté relajada para que los músculos puedan trabajar en armonía. Si el sistema nervioso percibe una amenaza, y digo percibe, no es necesario que sea una amenaza real, pero si la mujer se siente amenazada, el cuerpo entra en modo de alarma y se cierran todas las arterias de los órganos que no sean necesarios para defenderse, de modo que la matriz deja de recibir oxígeno y se tensa. El trabajo de parto se frena. Mary Mongan lo llama el círculo de miedo, tensión, dolor, que se va repitiendo y aumentando cada vez más. Por el contrario, si la mujer permanece tranquila, el cuerpo produce endorfinas que ayudan al trabajo de parto y se mantiene el balance y todo se mantiene avanzando. Era muy importante para mí aprender esto y les voy a explicar por qué. Casi todos los artículos que tú busques de cómo aumentar mis posibilidades de un parto vaginal después de una cesárea te van a decir que evites a toda costa ser intervenida innecesariamente en el hospital. Y no me refiero solamente a cesáreas, me refiero a inducciones de parto, anestesia, monitoreo permanente, ¿no? Que no te dejan moverte y te tienen monitoreando al bebé. Cuando se van juntando van causando complicaciones o al menos reduciendo tu posibilidad de dar a luz naturalmente. Pues tenía yo que echármelo así, como a la natural. El primer paso de Hypnobirth es soltar los miedos, es decir, hacer un inventario de todo aquello que puede ser un obstáculo para ti, para sentirte tranquila, y aprender a dejarlo ir. Bueno, en mi caso, el miedo de repetir el parto que había tenido. Para otras puede ser el miedo financiero, el miedo de una mujer que siente que no va a tener suficiente apoyo para sacar adelante a su hijo, o el miedo de perder tu proyecto de vida y tu carrera. A fin de cuentas, la maternidad es una vocación que a veces nos intimida un poco. Y este punto es totalmente compatible con lo que estaba yo aprendiendo en el taller de oración y vida, porque en el taller aprendemos la espiritualidad del abandono, que consiste en toda tu existencia ponerla en manos de Dios y confiar plenamente en que su voluntad para nuestra vida es la mejor. Estuve meditando pues muchos pasajes bíblicos que mencionan el no temas, yo estoy contigo. Especialmente me gustó mucho el Salmo 90, donde el salmista le dice a Dios: refugio mío, yo confío en ti. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te refugiarás. A sus ángeles ha dado órdenes de que te guarden en tus caminos. Pero fue una prueba muy difícil para mi esperanza y mi fe, porque obviamente llegaban tentaciones. ¿Y si Dios quiere que yo sufra? ¿Y si las cosas salen aún peor que la primera vez? Y hasta me enojaba con Dios por cosas que ni siquiera habían pasado y le reclamaba: ¿y por qué? ¿Y por qué quieres que yo tenga una cesárea? ¿Y por qué no quieres que yo logre lo que estoy soñando? Puras tentaciones. Y me acordaba de los pasajes de la carta de Juan de Dios es amor, el amor echa fuera el temor, Dios no quiere que tengas miedo. Es decir, estaba llamada a permanecer en paz. No significa estar pasiva. Señor, tú sabes que hice todo lo que estaba en mis manos para lograr el parto natural. Al final, su providencia permitiría aquello que fuera lo mejor para mí.
Así empezó mi nueva preparación para el parto y voy a compartir un poquito de qué fue lo que hice esta vez que no hice la vez pasada que me ayudó. Me esforcé activamente en permanecer tranquila, haciéndole saber a mi bebé que lo amaba, que lo esperaba y que lo iba a proteger. No me dejé dominar por la ansiedad. Si me sentía mal, no buscaba nada en Google, porque buscar en Google es lo peor que puede hacer una embarazada, porque te salen mil y un cosas para preocuparte y piensas que ya te está dando el infarto, que te vas a morir, que te vas a desangrar o cualquier cosa. Al contrario, me puse a buscar en YouTube puros videos de partos positivos, humanos, naturales. Hice un playlist y me lo ponía. No solamente no pensar en lo malo, sino empezar a llenarlo de cosas buenas. Busqué el lugar y la gente adecuada para el parto. Los 8 meses de embarazo, mi doctora me empezó a hacer una lista de cosas que iba yo a tener que cumplir para que ella me diera permiso de intentarlo. O sea, mi esposo y yo nos quedamos un poco desconcertados y dijimos, bueno, ¿sí nos apoyaba o no? Y al buscar en internet ni siquiera era cierto lo que ella me estaba pidiendo. En la página de ICANN me motivaron a cambiar de doctor y lo hice. En cuanto al hospital, que no tuviera rutinas hospitalarias innecesarias, que tuviera un personal capacitado para atender el parto natural, que no se me prohibiera, por ejemplo, estar en movimiento, que no me presionara en cuanto al tiempo de parto, es decir, que no estuvieran viendo sus relojes y a ver a qué horas, que me permitieran elegir en qué posición quería yo dar a luz. Mi doctor nuevo, Sergio Velasco, me aseguró que yo tenía posibilidades de lograr el parto natural y que aun cuando fuera necesaria una cirugía, mi bebé y yo íbamos a ser tratados con cuidado y respeto. Si mi bebé tenía que estar en cunero, había muchas más posibilidades para estar con él. Otra cosa muy importante fueron las personas con las que me relacioné, sobre todo en internet. Como ya dije, las mujeres de la página de ICANN, que casi todos los días comparten historias positivas de mujeres que pudieron tener parto natural después de cesárea. Un grupo de mamás católicas que tenían de embarazadas al mismo tiempo que yo y con quienes pude estar viviendo este proceso y todavía seguimos. Y el grupo público de hipnoparto, que como les digo, hipnoparto es de todo, ¿no? Y obviamente en la página había muchas cosas New Age, pero sabiendo tomar lo bueno de la página también fue muy enriquecedor pertenecer a ese grupo en Facebook. Hacía oración todos los días y también hacía un ejercicio de relajación, respiración y visualización. Si yo practicaba todos los días estar relajada, esos elementos me iban a ayudar en el momento del parto a estar tranquila. Tenía yo que hacer una especie de película de cómo me imaginaba yo que iba a ser el parto. O imaginando las olas del mar, o imaginándome con el bebé en brazos, diciéndole a Dios que confiaba en la capacidad que Él había puesto en mí de dar a luz. Y no me ponía en plan de declaro en nombre de Jesús que todo va a salir perfecto. No, o sea, no se trata de eso. Me ponía a los pies de Dios y le platicaba mis sueños. Un elemento muy bonito que me ayudó fueron las afirmaciones de parto. Son frases que tú escribes físicamente y las dejas visibles y las lees y te las aprendes. Durante el parto, si llegas a tener dificultades, recuerdas las frases y te ayudan a encauzarte otra vez y a mantenerte relajada y tranquila. Mi instructora de hipnoparto me decía, son muchas, están muy largas, pero la verdad es que para mí todas eran importantes. Así que se quedaron 10. Sorry. Pero ya dinos, ¿cómo fue el parto? ¿Sí se pudo? Sí, sí se pudo. Bueno, les voy a contar la historia. Recién había cumplido las 39 semanas de embarazo y hablé con el bebé y le dije, espérame tantito, tan solo este fin de semana porque es el festival de primavera de tu hermana y se va a enojar de que no estemos con ella. Entonces, espérame tantito, vamos a pasar este fin de semana y ya después naces el día que tú quieras. El festival fue el sábado. El domingo había una kermés en la escuela de mi hija y tenían que ir disfrazados y con sus triciclos para hacer el desfile de primavera por la colonia. Cuando estábamos caminando hacia la escuela, sentí una contracción. Muy ligera, pero era una contracción. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y empecé a medirlas y resultó que estaban ya cada 30 minutos. A las 7 de la noche que fui a misa, sentí unas 6 o 7 contracciones. Podía ser una falsa alarma, así que nada más le comenté a mi esposo y nos fuimos a dormir. Dieron las 3 de la mañana del lunes y me despertó una sensación un poquito diferente. Estaban cada 7 minutos. Amaneció.
Le hablamos a mis suegros de que creíamos que Nerea no iba a ir a la escuela ese día, que por favor pasaran por ella. Me bañé, terminamos de preparar la maleta, llegamos al hospital a las 9 de la mañana y tenía 3 centímetros de dilatación, que no es mucho, pero confirmaba que ya estaba yo oficialmente en trabajo de parto. Y me invitó a que regresara en 3 horas. Junto al hospital había un parque, así que estuve con mi esposo caminando, fuimos por un helado, pero en la heladería pasé al baño y tuve una contracción un poco fuerte, que sí me desconcentró mucho, porque yo dije, bueno, ¿qué no se supone que esto no tenía que doler? ¿Por qué me está doliendo? Y me empecé a preocupar. ¿Qué pasó? Y abracé a mi esposo y le dije, es que estoy cansada, es que no sé si voy a poder. Y mi esposo me tranquilizó y me dijo, no sabemos cuántas horas nos faltan, pero más vale mantenerte tranquila. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que yo tenía una contracción, nos deteníamos, se paraba enfrente de mí, nos mirábamos y él me ayudaba a ir respirando. Caminaba unos 10 metros y contracción. Y caminábamos otro poco y otra vez contracción. Dieron las 12 del día, regresamos al hospital. Como este doctor es promotor del parto humanizado, no revisan tanto la dilatación, porque es una experiencia un poco incómoda. Entonces me dijo que, pues que me subiera al cuarto, que me veía tranquila. Yo no me sentía igual que a las 9 de la mañana, pues le creí. Y me dijo, sube a tu cuarto y a las 3:30 subo a ver cómo vas para ver si ya te pasamos al módulo acuático. Justo a las 3 de la tarde mi esposo salió a... No me acuerdo a qué salió. Y tuve una contracción particularmente intensa que me hizo no gritar, pero sí vocalizar. O sea, hacer como un ah, que no era propiamente un grito, pero sí era como un esfuerzo. Estaba yo esperando el momento de calma para recuperarme, respirar, pero llegó inmediatamente otra contracción. Traté de recuperarme, pero otra vez llegó inmediatamente otra contracción. Y en esa contracción ya grité. Regresó mi esposo y llegó otra contracción y me agarré a él y le dije, ya no puedo más. Y me acuerdo que me dijo, respira. Y en ese momento creo que lo maté con la mirada. Yo estaba sintiendo que estaba pasando algo muy distinto y que le hablara a las enfermeras. Algo que había aprendido yo durante hipnoparto y que te invitan a tomar en cuenta es que si de repente sientes que ya no puedes más, es que realmente ya no puedes más y ya está a punto de nacer el bebé. Llamamos a las enfermeras, llegaron, me revisaron y efectivamente ya tenía los 10 centímetros de dilatación y el bebé ya estaba bajando. Le hablaron al doctor, se me rompió la fuente y en el momento de sentarme en la silla de ruedas, mi cuerpo empezó involuntariamente a pujar. Camino al cuarto donde iba a dar a luz, me alcanzó mi doctor. Sí tenemos tiempo de que tu bebé nazca en el agua, pero necesitas calmarte. ¿No me muerdas? Y mi mente entendía lo que me estaba pidiendo el doctor, pero mi cuerpo no me estaba haciendo caso. Mi cuerpo estaba pujando. Pero bueno, llegamos al cuarto, empezaron a llenar la tina, me metí en la tina. Yo creo que fueron unas 6 contracciones para que el bebé estuviera ya saliendo. Así como en el parto pasado, me había sentido con un cuerpo inútil y a merced de los doctores, aquí era exactamente al revés. Estaba a merced de mi cuerpo y lo que me pedían los doctores era inútil. Eran las 4 de la tarde cuando Manolito terminó de salir. Lo cargué, lo vi, pero no estaba empezando a respirar. El doctor muy tranquilo me dijo que el cordón umbilical no tenía buen pulso, así como para darle un ratito para que empezara a respirar, así que iban a tener que llevarlo con la pediatra que estaba junto a nosotros para que ella ayudara a hacerlo respirar. Mi esposo cortó el cordón y llevaron a mi bebé con la pediatra para que lo revisara. Y yo sí me había desgarrado un poco, así que salí del agua y mientras estaban midiendo y pesando a mi bebé, a mí me estaban suturando un desgarre que sí se me hizo de 2º grado y a esperar la salida de la placenta. Y algo que me gustó mucho fue que mi doctor estaba muy contento diciéndole a todos los enfermeros que entraban
que había sido un parto después de cesárea. Y ya que estuvimos listos los dos, juntos nos fuimos al cuarto y ya no nos tuvieron que separar durante el resto de la estancia en el hospital. Había soñado con compartir mi historia en ICANN, así como todas las que yo había llegado a leer a lo largo de mi embarazo, y pues fue lo primero que hice. Y bueno, a pesar de que el parto salió bien, pues se vale preguntarse qué fue lo que pasó, por qué mi parto no fue como los que había visto en YouTube. Y fueron muchas cosas. Me di cuenta de que en realidad había un miedo con el que nunca conté, y era el miedo de cómo iba a cuidar a dos hijos al mismo tiempo. Pero eso fue ya hasta que llegué a mi casa y sentí cómo se me hundía la panza. Otra cosa es que el ambiente de mi parto, aunque fue muy positivo y muy respetuoso, no fue exactamente lo que yo había querido. Yo me imaginaba que sí iba a tener tiempo de estar, por ejemplo, relajándome en el agua, que iba a poder escuchar música, pero mi celular se quedó sin pila, no me dio tiempo de ir a comprarme algún aceite esencial relajante. Muchas cosas que yo había querido para mi parto a la mera hora no se pudieron. Y también pregunté en el grupo de hipnoparto y algunas instructoras del grupo me dijeron que tal vez el haber estado caminando por el parque no ayudó mucho a que yo me concentrara o que me mantuviera como en más intimidad y privacidad. Y me recomendaron que la próxima vez no esté caminando en la calle. Habrá que ver qué pasa la próxima vez. Pero a pesar de todos los inconvenientes o que el parto no fue exactamente lo que yo había imaginado, las instructoras me aseguraron que sí fue un hipnoparto porque el resto de la metodología fue correcta. Estuve respirando, estuve haciendo visualizaciones y escuché a mi cuerpo y lo dejé trabajar. Conclusiones. Dar a luz es una experiencia muy profunda y con mucho significado. Tiene una simbología similar al bautismo. Es acercarse demasiado a la muerte y a la vida. Te hace consciente de cómo Dios sostiene la creación y también de cómo llama a la creación hacia Él. Pensé que con mi segundo parto ganaría una especie de sanación mágica y que no volvería a sufrir por lo que me había pasado antes. Pero como ya vimos, el dolor, aunque ya es menor, todavía sigue. Y agradezco a Dios que todavía lloro por lo que pasó. Porque por muy negativa que hubiera sido mi experiencia, es muy simbólica. Tengo a Dios en mi vida, pero nunca he sido perfecta y he cometido muchos errores. Dios ha sacado frutos aún de mis peores pecados. Así es esto, un antes y un después. Un estarte muriendo de hambre alimentando cerdos y un darte cuenta de que necesitas volver a la casa del Padre. Y voy a agradecerle a Dios toda mi vida el haber podido tener la experiencia de un parto natural, pero también le agradezco que voy a estar marcada toda mi vida con una cicatriz y que pone en mi corazón y me une aunque sea un poco a tantas mujeres que han vivido momentos dramáticos en su camino de maternidad. Y es un consuelo recordar que María nos protege y acompaña a cada una, en los momentos de mayor alegría y también en los peores dolores. Si tú eres una mujer que vivió un embarazo o parto difícil en cualquier sentido, quiero que sepas que cuentas con mi oración y solidaridad. Y deseo sinceramente que la providencia de Dios saque muchos frutos de aquello que hoy pesa en tu corazón, y que te permita vivir en su amor, confiada sin miedo en sus brazos. Si estás embarazada o planeas estarlo, lo mejor que puedes hacer es ponerte a los pies de Dios y contarle tus proyectos e ilusiones. Y que escuches constantemente cómo te está diciendo que eres valiosa y que te está cuidando. Investiguen, pidan segundas opiniones, animen a las mujeres a su alrededor a que ellas también puedan tener experiencias positivas de parto. No estamos destinadas a repetir las historias de terror de quienes nos rodean. Podemos luchar por partos respetuosos que protejan a las mamás y a sus hijos. Ya hablé muchísimo, pero podría decir muchísimo más. Espero haber dicho lo suficiente para al menos generarles interés y fomentar que se platique más sobre este tema. Terminaré con una frase que circula en algunos ambientes de parto humanizado. Si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar la manera en la que los bebés nacen. Que Dios los bendiga a todos.